Ok, muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Amén. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. En el amor en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, tu palabra hermosa, Señor. El tema es, hermano, la esclavitud al miedo. La esclavitud al miedo. ¿Eres esclavo del miedo? No. Bien. Vamos a ver. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene castigo. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque el temor lleva en sí castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Sí? En sí, el temor lleva el castigo. Así es. ¿Cuál es el perfecto amor que echa fuera el temor? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el perfecto amor. Amén. Si está Cristo Jesús en tu corazón, no va a haber miedo, Así es. no va a haber temor a la gente, al mundo, a sus maquinaciones. En más de alguna ocasión nosotros hemos sido víctimas del temor o del miedo, ¿verdad? El temor a qué? A padecer alguna enfermedad, a las críticas, a estar solo, al futuro, al fracaso, a la oscuridad, al hombre, a la humanidad, miedo a la muerte. Hay muchos tipos de miedo, muchos tipos de miedo. Y cuando hay miedo, es necesario tener una liberación, hermano. Porque ¿en dónde se aloja el miedo? El miedo se aloja en el alma, sí. Entonces, una puerta al miedo son, por ejemplo, las películas de terror, las situaciones que viven las personas con otras personas malas. Se abre una puerta al miedo, ¿sí? Y ya en sí el que tiene el miedo lleva un castigo ahí, ¿sí? El temor o el miedo no es de Dios. Muchas veces es un espíritu queriendo provocar reacciones negativas en tu vida, en tu familia, en todo tu contorno. El temor es un arma sutil del enemigo llevándonos a la esclavitud, impidiendo inclusive que seamos usados por Dios. Eso es lo que mucha humanidad tiene, que tiene mucho miedo. Ese miedo es un espíritu que atrae otros espíritus. Inseguridad, desconfianza, muchos otros más. No te dejan realizar como lo que tú quieres. No puedes caminar con seguridad porque ese miedo no te deja. Hay gentes que viven enclaustradas en su casa y no salen. Sí, hay gente que yo pensé que ya habían fallecido, pero todavía están vivos, pero nunca salen. Algo ocurrió en sus vidas, ¿sí? Algo ocurrió que no salen para nada. Alguien puede decir, ¿pero cómo es posible?
creemos, y sí lo hemos visto, que es posible que una persona esté encerrada y no salga para nada. Claro, tiene a su alrededor gente que le está proveyendo de lo necesario, pero ese miedo, ese temor a que lo vean, ese temor, una vez entrando en su alma, se quedó a vivir ahí. Y es uno de los peores fracasos que pueda tener el ser humano, al tener en su corazón, en su alma, un miedo. Y es una esclavitud terrible, terrible. Existen diferentes tipos de temores, pero debemos ser valientes debemos ser valientes, debemos vencer el temor mediante la voluntad propia. Tu voluntad tiene que echarla a andar en bien a tu salud espiritual. ¿Sí? ¿Qué haces para no tener miedo? Yo, Sí, o cualquiera. ¿Qué hacen para no tener miedo? pues, oramos a Dios Oramos a y Dios. tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Sí, quien tiene a Cristo Jesús, ya ese miedo ya no puede estar en ese lugar. Sí, porque el perfecto amor que es Cristo echa afuera el temor, ¿verdad? Sí. Entonces, el que teme no es hecho perfecto en el amor. El que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea que no está bien cimentado, no está bien cimentada la presencia de Jesucristo en el corazón. No está bien cimentada. Quizás sí, esté Cristo ahí, pero no está bien cimentado ahí. Sí, su presencia, su nombre. No creen en las promesas porque se olvidan de las promesas de Dios. sí. ¿Sí? Nos dice Jesús que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aun cuando duermes, el Señor está contigo. Él está velando tu sueño. Él no se duerme. No está día y noche. No se dormirá el que te guarda. Amén. Ajá, Ni se adormecerá adormecerá. el que guarda Israel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La autodisciplina es muy buena, hermano. Disciplinarnos, autodisciplinarnos y aferrarnos a la fidelidad de Dios. Nuestra única solución es clamar a Dios, Amén. renunciando y rechazando todo temor, recibiendo a cambio ese perfecto amor que solo por medio de Cristo podemos disfrutar. Amén. Solamente. Gloria a Dios. Pues, vamos a ver de dónde vino ese miedo, hermano. Vamos a ver su origen. Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Génesis 3, 8 al 10. ¿Qué dice? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Hasta el 9? Hasta el 10. Hasta el 10. Sí. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán estaba en el huerto, gozaba de una comunión perfecta con su Creador, ¿verdad? Amén. Nada materialmente le faltaba. De todo lo puedes comer, de todo. Dios suplía toda necesidad, no había ningún temor. Estaba delante de Dios y Él le visitaba de manera que le sorprendía. Pues nada había malo en él, ¿verdad? ¿Por qué? Estaba feliz de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Satanás, que se caracteriza por ser sutil, engañó a Eva, Así es. llevando esta finalmente a que Adán desobedeciera a Dios. Y fue hasta que desobedeció a Dios que se ocultó. Cuando Dios buscó a Adán, dice el escritor ahí, se escondieron porque tuvieron temor.
Sí, dice sí. Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios en los árboles. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice mi hermano, el enemigo así engaña hoy día a mucha gente con una sutileza. Una cosa que él hace es entrar por los sentidos de la humanidad, suavecito, tranquilo. Mira, está bueno, esto no es pecaminoso, nadie te ve. Después te arrepientes y en esa sutileza han caído mucha gente. Sí. Veamos lo que dice Hechos 23:1. Hechos 23:1. Amén. Pero permítanme ahí. Porque falta un poquito. Entonces vemos que el temor, ahorita vemos esa cita, que el temor entonces tiene su origen ¿en quién? Satanás. En Satanás. El temor tiene su origen en Satanás, quien lleva al hombre a padecer este sentimiento. Todo temor no es más que una mera sutileza mental. Puede inclusive llegar a ser un espíritu que esclavice. Está en la mente. Y baja a todo el ser. Entonces el alma tiene miedo, el espíritu está temeroso, ¿sí? Y la gente sufre trastornos físicos también por ese miedo, ¿sí? El sentimiento de culpabilidad y la conciencia del pecado hizo que Adán y Eva huyeran de Dios. Se sintieron asustados e intranquilos en su presencia, sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. En esa condición hallaban imposible acercarse a Él con confianza. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha visto una manera de limpiar la conciencia culpable, librar del pecado y restaurar al perdido a su comunión. El camino llamado Jesucristo, ¿verdad que dice él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Mediante la redención que Dios proveyó en su Hijo, todos pueden acercarse a Él a fin de recibir su amor, misericordia, gracia y ayuda en tiempos de necesidad. Ahora sí pasemos al capítulo 23 de Hechos. 23:1. 23:1, sí. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido delante de Dios. ¿Cómo vivía Pablo? Con buena conciencia. Con buena conciencia. Hasta el día de hoy dijo, ¿sí? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es un sentimiento interno que te justifica o te condena, ¿sí? Que te indica si estás haciendo lo correcto o estás equivocado en lo que haces. Una buena conciencia da el veredicto de que no se ha ofendido a Dios ni su voluntad. La afirmación de Pablo fue que probablemente se refiere a su vida pública con relación a otras personas. No tenía de qué avergonzarse con otras personas. En cuanto a la asociación pública con otras personas, era sincera. Dios era en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Él andaba conforme a la ley, irreprensible, que si no tenía reproche de nada, ¿sí? Antes de su conversión, Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los creyentes. El compromiso de Pablo con Dios, su firme resolución de agradarle y su vida intachable, aún antes de su conversión a Cristo, avergüenzan y condenan a los que profesan ser creyentes y justifican su infidelidad a Cristo, alegando que todos pecan y que es imposible vivir delante de Dios con una buena conciencia. Hay gente que dice que no se puede cumplir el mandamiento de Dios y renuncia, más bien rechaza que
que Dios pueda poner el mandamiento en el corazón y en la mente, como esa palabra. Es que soy humano, tengo derecho a fallar. No se nos da ese derecho, porque la gente falla. Pero Pablo decía porque nadie lo podía acusar después de su conversión a Cristo. Nadie lo podía acusar de borracho, malviviente, mal hablado. Aún antes de ser convertido, él estaba en lo correcto, entre comillas, porque creía que le servía a Dios. ¡Qué fidelidad! Aunque estaba en el lado equivocado, ¿verdad? Pero qué fidelidad. Era celoso, era perseguidor. Pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Ya cuando fue que lo encontró el Señor, le dijo, lo enderezó el camino de Pablo. Sí, pero ¿cuánta gente no crees que creen que es imposible vivir delante de Dios con una buena conciencia? Y cuando hemos tenido una buena conciencia podemos caminar con libertad, sin temor a nada, ¿no? Sin temor a que te señalen, a que digan, tú hiciste esto, a que digan cosas malas de ti y que te lo hagan ver todavía más tremendo. ¿Sí? Otra posible causa de padecer temor es el hecho de no haber tenido un padre durante la niñez. La ausencia de un padre terrenal puede haber provocado heridas en el alma que, de no ser sanadas, pueden afectar en el desarrollo de nuestra vida. Ahí entramos a un conflicto muy grande, hermano. Y sin lugar a dudas, hay millones de situaciones de ese tipo. Muchos hijos sin padres viven con la abuela, con el tío, con los familiares, pero qué responsabilidad tan grande es abandonar a un niño, no darles ni siquiera su nombre, ¿verdad? Su apellido, dejarlos ahí. Esos niños sufren mucho maltrato. Yo veo los niños que abrazan a su papá y a su mamá, y aún grandes, necesitan un abrazo, necesitan el consejo de papá y mamá, necesitan la protección del amor, porque el amor es una protección, sí, que los cubre a los niños. Desgraciadamente, la humanidad está siendo llevada por el enemigo al infierno, hermano, de tener esas actitudes incorrectas sobre su familia. Y tienen que ser sanados. Mucha gente ahí enferma en el mundo. Ahora, también en las iglesias, hay gente que está enferma, que está herida. Las heridas pueden haber venido de papá y mamá, como decimos, pero también de líderes. Pueden estar siendo heridas esas personas y necesario que se sanen. Es necesario meterlas a liberación, a perdonen a las personas, a todos los que han querido, a todos los que de alguna manera se presentan en su vida para dañarnos. Es una tristeza eso, ¿no? Y esas personas son inseguras y tienen miedo de todo. Ya no confían en nadie, ya no creen en nadie, ya no creen en nada. Qué tremendo es eso. El temor es capaz de producir crisis nerviosa. Vamos a ver el temor y sus consecuencias. ¿Cómo qué cosas? Crisis nerviosa, insomnio, preocupación, indecisión, inclusive opresión. En la Biblia encontramos un sinnúmero de ejemplos, hombres y mujeres víctimas del temor. ¿Se acuerdan de Elías? Aleluya. Un hombre, un gran siervo, Elías. Vamos a ver Elías, Primera de Reyes, capítulo 19.
1, 19:1. Sí, ¿qué dice? Es de 1. 19:1. Sí. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y sigue. Aleluya. Acaba de haber una gran victoria de Elías cuando mata a todos los profetas de Baal, pero se enteró de un mensaje de Jezabel. Tuvo temor, llegando al punto de pedir la muerte. Mira hasta dónde llega el temor, hermano, el miedo. La gente quiere morirse por causa del temor. La expresión de la fe de Elías y las victorias sobrenaturales del capítulo 18, un poquito más antes, estuvieron seguidas por el temor. Una huida para salvar su vida y el desánimo, todo como resultado de la intención de Jezabel de destruir la vida del profeta. Fue una amenaza, ¿sí? Fue una amenaza que le mandaron a Elías, un gran siervo de Dios, ¿sí? Pero fue tan fuerte la presión que sintió que mejor tenía deseos de morir. Actualmente, hermano, mucha gente eso es lo que quiere. Mejor morirse por el miedo. La gente piensa que al morirse va a estar mejor. Pero no se debe de pedir eso. Porque no es el tiempo de Dios, quizás. De cuando Dios lo quiera. Es cuando Dios lo decida. Y más terrible si no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, vencido por el agotamiento, el desánimo y la aflicción, pidió que Dios lo liberara de la pesada obligación profética y le permitiera partir a su reposo celestial. Los sentimientos de Elías no eran diferentes de los del apóstol Pablo, cuando expresó que tenía deseo de partir y estar con Cristo, o de los héroes de la fe que anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Las siguientes son algunas de las razones por las que Elías estaba profundamente desanimado. Aparente fracaso. Él había esperado la conversión de todo Israel y posiblemente incluso la de Jezabel, pero ahora en cambio tuvo que ir para salvar su vida. La esperanza, el esfuerzo y la lucha de toda su vida parecía estar terminando en el fracaso. Soledad. Él sintió que estaba solo en el conflicto por la verdad y la justicia de Dios. También le tenía agotamiento físico después de un viaje largo y difícil. También las personas que están solas
tienen temor, tienen miedo, hermano. Yo creo que muchas personas que están abandonadas o solas, abandonadas pues, tienen miedo cuando llega la noche. Y aún personas que puedan estar con mucha gente, también puede haber soledad en sus corazones. Y eso produce un miedo. Tienen que ser liberados. Veamos otra cita por ahí. En Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Otro de los personajes bíblicos que tuvo miedo. Mateo capítulo 14, verso 22 al 30. Amén. ¿Qué dice? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dieron voces de miedo. Se turbaron diciendo un fantasma. Pero enseguida Jesús se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Hasta el qué? Hasta el 30. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué dice, hermano? ¿Quién tuvo miedo cuando lo vieron al Señor? Todo. Los discípulos tuvieron miedo. O sea que en ese tiempo también había fantasmas. También había apariciones sobrenaturales. ¿Sí? ¿Sí? Un fantasma. ¿Y dieron voces de qué? De miedo. De miedo. Imagínate cómo fueran las voces de miedo. Hombres de mar. No había mujeres ahí. Los discípulos también tuvieron miedo, hermano. Aleluya. ¿Qué será eso? Lucas, mira, viene. Ese era un fantasma. ¿Qué más dice usted? Juan. Ese era Pedro el que estaba ahí, que me habló. Pero los compañeros de Juan. Mira, es un fantasma. Dieron voces de miedo. Cuando una persona tiene miedo, ¿cómo es su grito? Espanta a los demás. Pero enseguida Jesús les estaba diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, el atrevido de Pedro le dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esa vida hay muchas cosas que pero eso sí que creyente. Sus palabras, hermano, de aliento se basan en su poder ilimitado. Él se fortalece, ¿no? Y su intenso amor personal por todos los que de veras son de Él. Con frecuencia en las Escrituras, Dios o Jesucristo alientan a los suyos diciéndoles, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo.
¿Sí? Cuando una persona es presa del miedo, tiene que acudir, hermano, a orar. Tiene que acudir al Señor. Tiene que orar. Tiene que desligar su alma del miedo. El miedo está pegado a su alma. Y ese miedo está ahí pegado a su alma. Pegado a su alma. Es necesario que ese miedo se despegue. Que este es el miedo. Y este es el alma. Este es el alma. Está tan pegado que de todo tiene miedo. Entonces es necesario que se desligue de ese espíritu de Satanás que se llama miedo y que él quede libre. Y cerrar la puerta de su alma para que no regrese. Y si regresa va a encontrar la puerta cerrada. Ya no vives tú, ahora vive Cristo aquí en mí. Amén. Gloria a Dios. Ya tú ya no tienes poder sobre mí. Ahora es más grande el que está conmigo, Amén. Que de Dios el está. que está en el mundo. Amén. Es importante esto. Gloria a Es Dios. necesario, hermano. Dios es bueno contigo. Amén. Sí, Aleluya. es bueno con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Nos da cómo ser libres de ese Así temor. es. ¿Sí? ¿Cómo ser precisamente nuestra presa? Pedro, después de pedir al Señor el poder andar sobre el mar, tuvo temor y de pronto principió a hundirse. Comenzó a hundirse, pues. Las personas con temor evitan las responsabilidades. Ese es otro temor tremendo. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de no hacerlo bien. Es fácil decir, no estoy preparado. Si tuviera una buena educación, quizás, lo haría de no ser por mi edad. Si tuviera el talento que otros tienen para hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Lo que estamos permitiendo es que el enemigo nos inutilice por completo. Sin embargo, el Señor nos infunde una confianza plena en la que por su fortaleza podemos hacerlo todo como lo dijo el apóstol. ¿Qué dijo el apóstol a los filipenses en el capítulo 4, verso 13? Solo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo ser libres del temor? ¿Permitimos que nuestros labios sean sellados cuando queremos proclamar las buenas nuevas por temor a otros? ¿Te callas tú cuando quieres hablar las buenas nuevas porque por temor a que otros escuchen que tú estás hablando de Jesucristo? Que escuchen y se den cuenta que eres tú creyente, que crees en la salvación, que crees en el cielo, que crees que Dios te va a venir a rescatar, que crees en las buenas nuevas. Van a decir que soy hermano, hermana. Entonces no hablas, sellas tus labios, tienes temor. Yo abro más fuerte. Más fuerte, sí, para que oigan. ¿Cuántas veces nos hemos limitado a callar por el temor al qué dirán? Simplemente hagamos nuestras las palabras, lo que dice el salmista en el capítulo 56, verso 11 del libro de los Salmos. Amén. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta ahí nada. Sí. Si tú confías en Dios, no tienes por qué temer al hombre. Amén. Amén. El Señor en su ministerio terrenal caminó seguro porque sabía quién era su Padre. También tú tienes que caminar seguro porque sabes quién es tu Padre. Amén. Amén. Tu Padre es más poderoso que Así cualquier es. hueste celestial de maldad, con que cualquier gobernador, Así es. que cualquier principado, porque Él está sujeto, todos principados, Aleluya. están sujetos al Señor. Amén. Amén.
El salmista nos relata el secreto de su propia experiencia. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Sí. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. 5 también. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hasta 7. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hasta ahí. Bien. ¿Cómo fue librado el salmista de sus temores? ¿Cómo y cuándo? Cuando buscó a Dios. Cuando buscó a Dios. Y él lo oyó y lo libró de todos sus temores. Los que miraron a él, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. ¿Angustias qué son? Los temores, sí, todas sus angustias son temores. Aflicciones, sí, por causa del miedo. ¿Qué dice 7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Note que el temor de Dios es diferente al miedo de la gente, el miedo al diablo. Es probable que el ángel de Jehová se refiera a las huestes angelicales del cielo. Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los ángeles, a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios ha designado a sus ángeles para que protejan y libren a sus santos del daño físico y espiritual. Esta promesa de la intervención divina está reservada solo para los que de veras temen a Dios. Amén. Solamente a los que de veras temen a Dios. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Y ahí que si alguno teme a Dios, Dios no defiende a ellos. Porque su corazón está con el Señor. La diferencia que nos debería de distinguir es la persona en quien depositamos nuestra confianza. David no confiaba en su propia fuerza, sino que en el poder de Dios. El apóstol Pablo, que expresó en Romanos capítulo 8, 31, Amén. ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Sí. Es cierto, Satanás es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Bueno, Un arma poderosa contra el temor es una fe robusta y atrevida en la persona y la palabra de Dios. Hebreos 12:2. Amén. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Cuando Pedro vio a Jesús, él iba caminando sobre el mar. Cuando quitó la vista de Jesús y dejó entrar en su corazón el miedo, se empezó a hundir. La duda llegó a su corazón y se hundió pues. Romanos 10:17. ¿Romanos qué? 10:17.
Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 y ahora Romanos 10:17. Amén. ¿Qué decían? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Constantemente estaremos siendo asediados por dardos de fuego del maligno. Contra tal ataque debemos estar cubiertos con el yelmo, renovación de la mente. Dios nos ha provisto otra arma poderosa contra el temor. El Espíritu Santo, por medio de quien podemos disfrutar una vida victoriosa, pues nos ha investido con un poder sobrenatural. Los discípulos de Jesucristo, una vez experimentados el día de Pentecostés, nunca más fueron los mismos, inseguros, dudosos, cobardes. Más adelante son incapaces de dejar de decir lo que han visto y oído. ¿Sí? 4:13, Hechos 4:13 al 22. Hechos 4:13 al 22. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Hasta el 22. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oír. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho, ya que el hombre en quien no había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice, hermano, ahora ya hechos fuertes por el Espíritu de Dios, ahora sí podían hablar sin temor, ya no tenían miedo, porque eran investidos de poder de lo alto. Digo, no se vayan hasta que sean investidos de poder alto. El Espíritu Santo que viene a fortalecerles para que fueran testigos de Jesús en Jerusalén, en Samaria y por toda la tierra. Sí. Ya no estaban inseguros, ya no estaban dudosos, ya no eran cobardes. Sí, los amenazaron, pero ellos mismos dijeron, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los amenazaron, los soltaron. No hay un modo de castigarles, hermano. Y si bien, los discípulos necesitaron valor renovado para testificar y hablar de Cristo. A lo largo de la vida cristiana, el creyente tiene que orar para vencer el temor de ser avergonzado, rechazado, criticado o perseguido. La gracia de Dios que le permite experimentar la plenitud del Espíritu Santo una y otra vez le ayudará a testificar acerca de Jesucristo con valor, con denuedo. Esto es con valor, amén. Sí. Y sí. Veamos lo que dice 1 Juan 4:1-4. 1 Juan. ¿Qué dice? Amados, no crean a todo espíritu. ¿Sí es esa?
Sí. Sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Le sigo? Hasta el 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Las Escrituras destacan que el Espíritu Santo vive en el creyente. Amén. Amén. Por medio del Espíritu, el creyente puede vencer al mal que hay en el mundo, como el pecado, Satanás, las pruebas, las tentaciones, la angustia, la persecución y la falsa enseñanza, y puede cumplir vigorosamente la voluntad de Dios para su vida. Entonces, mayor es el que está en nosotros Amén. que el que está en el mundo. Amén. Concluimos, hermano. Permitir pensamientos de miedo es abrirle la puerta a Satanás para que exista un verdadero temor que atormente, porque el miedo atormenta, desespera, es un temor desesperante. Así es. Para vencer el temor hay que experimentar que el amor controla nuestra vida. Amén. El amor de Cristo está en ti, hay paz, estás Amén. confiado. Sí. Gloria a Dios. No importa lo grande o pequeño que sea tu habilidad, el Señor puede usarla para su gloria. Amén. Dios te Gloria a bendiga, Dios. hermano. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya.